el sábado y estuvimos temprano. Hoy fue diferente saludar, algunos los saludé 2 veces, así que estuvo lindo. Abran sus Biblias o sus celulares en Santiago. Vamos a leer Santiago, vamos a recorrer unos versículos por Santiago y de alguna manera, si lo vamos tomando capítulo a capítulo, nos va a dar una forma de poder cambiar nuestra vida a favor de los demás. Primeramente, como siempre digo, primeramente para uno, tenemos que ser transformados, cambiados, pero el propósito de nuestra vida no es nosotros individualmente, sino el poder ser usados por Dios para transformar a los que están alrededor nuestros. Y muchas veces en lo que le erramos es que cuando tenemos conocimiento y encontramos la verdad, se nos hace muy fácil juzgar al otro y ver la diferencia que está teniendo en los errores que está ejecutando. Pero sé que hoy estos días escuché una frase muy bonita, no es mía, pero habla de que nosotros muchas veces queremos hablarle de la Biblia a la gente. La gente no lee la Biblia. La gente en su mayoría, incluso dentro de la iglesia, muchos no leen mucho la Biblia. Pero la gente sí nos lee a nosotros. La gente siempre nos ve a nosotros. Y si nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, ahí van a conocer la Biblia. Pero primeramente tenemos que entender que hay situaciones, hay pasos, hay momentos donde va siendo transformada nuestra vida para que cuando puedan vernos a nosotros, puedan ver realmente algo de Jesús o Jesús en nosotros. Así que vamos a arrancar leyendo un versículo y me gusta que me ayude a orar y que le pida a Dios que lo que salga de mis bocas, de este lugar, sea de Él y no sea del hombre. Y si hay algo que se mete y se quiere meter de hombre, que se olvide en su mente, pídale a Dios. Así que vamos a leer esto. Santiago 1, capítulo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos llegado a tu casa, porque podemos compartir tu palabra, porque tu Espíritu Santo, quien nos guía día a día, quien nos toma de la mano, quien nos alienta a levantarnos, quien nos cuida cuando dormimos, cuando trabajamos, cuando tenemos actividad durante nuestro día, es Él el que va a hacer que atesoremos tu palabra en nuestro corazón. Para en el día de la lucha, de la dificultad, de los malos momentos, brote tu palabra y tengamos con qué defendernos ante las acechanzas del enemigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que todo lo que salga de este lugar sea de ti, Señor. Que pueda ser atesorado en nuestro corazón para ser manifestado en nuestro día a día frente a aquellos que nos ven, frente a aquellos que son testigos de nuestra vida y son testigos de ver si en nuestra vida, papá, está Jesús, si estás tú, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo quiero ir tomando en el libro de Santiago, como estos primeros versículos, hay mucho para hablar del capítulo 1, pero quiero tomar de que es un principio en el que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, la mayoría, el 99%, no es porque nos fue bien en la vida y estaba todo lindo y quiero un poquito más de algo, no. La mayoría de las veces todos llegamos con alguna aflicción, algún problema, tanto espiritual, emocional, de salud. Siempre hay algo que hace que nosotros lleguemos a eso. Y una de las primeras cosas que se nos hace difícil es esto que habla en Santiago 1 de
en la prueba, entender que nosotros tenemos que estar gozosos cuando tenemos la solución en Cristo, ¿verdad? Muchos nos vamos a encontrar en el problema llorando o afligidos o tristes o lo que fuese, no, alegres, gozosos y demás. Pero la Biblia, cuando nosotros, la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer, empieza a haber esa seguridad. Yo siempre recuerdo el mayor momento de aflicción de mi vida fue cuando creí en mi mente o vienen esas maquinaciones, esos pensamientos de que uno de mis hijos se podía morir tras una operación. Hacía poquito había fallecido un chico por una sobredosis de anestesia y no lo pudieron despertar. Y entonces me tocaba a mí ver que a mi nene lo iban a operar y que podía pasar eso. Recuerdo los dos como dos nenes sentados en la habitación de la clínica con Verónica, los dos, y creyendo que el perfecto amor echaba fuera el temor, y con eso nosotros nos agarramos de la mano con Vero, empezamos a alabar al Señor, y al ratito me lo trajeron al nene de vuelta a la habitación sin haberle tocado un pelo. No sé lo que había pasado en ese momento, cuando empezaron a prepararlo para operar, el problema que tenía, en otro momento lo contaré, se había desaparecido, se había solucionado casi naturalmente, pero sabemos todos que era un milagro de Dios. Entonces entender que ese gozo puede cambiar mi situación es el primer paso en nuestra vida cuando empezamos a palpar y a conocer que Dios está con nosotros. Es difícil que Dios pueda obrar si nosotros nos metemos en el medio. Ahí ese momento fue dejarlo a Dios que haga para entender en nuestro gozo, en nuestra alegría de estar ahí. En un momento de tristeza pasó a gozo, como dice la palabra. Y ahí fue. Yo quiero que tomemos eso como el primer paso que Santiago nos indica apenas empieza contando esta epístola. Lo que está haciendo es que nosotros tenemos que empezar a caminar de esa manera. Que lo que venga o lo que venga pasando pase en la vida de nuestra vida, todo al revés lo estoy diciendo, en nuestra vida lo que pase, podamos entender que siempre tenemos que estar gozosos y dejarle todo. Segundo paso, vamos a ir lo tomo como pasos o propuestas, porque a mí cuando se ponen los 4 pasos para alcanzar el éxito, las 4 maneras, y me suena el libro de psicología. Pero bueno, vamos a esta secuencia. Capítulo 2. Quiero que entremos en esto que es necesario que entendamos. Y en esta filosofía, o en esta frase, o en estos renglones que yo siempre digo, hay una diferencia grande, es creer en Dios y creerle a Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es creerle a Dios, es hacer lo que te dice Dios que tenés que hacer. No solamente cuando te conviene, sino en todo momento. Y esta regla viene a través de esto. Dice, les dije capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No te fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Básicamente lo que le decía en esa frase. Muchas veces nosotros manifestamos tener fe, manifestamos. Había una canción de Bicosí que decía, que es más de nuestra época juvenil, que decía, o sea, le tiro una monedita, le tiro algo y le digo, Dios te bendiga y ya está. No. Hay que preocuparse por el otro. La fe del cristiano se manifiesta en las obras y no en las obras
para salvarnos, para que nos vean, para que Dios de alguna manera nos dé una recompensa como la salvación por lo bueno que soy yo, sino que viene arraigado ya en la transformación de nuestra vida. Por eso vamos a este punto. Si yo entiendo que Dios se encarga en mis malos momentos de mi vida, como nos pasó en ese momento cuando entendí que estaba gozoso, y me viene a la mente la oración que le hice al Señor en ese momento con mi hijo más grande, Nehemías. Le dije al Señor, y me acuerdo muy claro, porque fue ahí cuando entró la paz en mi corazón, porque está bueno aclararlo. En ese momento, ante mi temor, y vieron que siempre está eso de cuando uno tiene un pensamiento malo o un sueño malo, no quiere ni decirlo, se murió alguien y no lo quiere ni contar, por temor a que pase eso. Y yo me acuerdo que en la oración ese día fue: Señor, aunque mi hijo se vaya hoy, yo voy a seguir adorándote, voy a seguir creyendo en vos. Eso era algo claro y fundamental, siempre fue en mi vida. Entonces, voy a esto. Nosotros no podemos decir y no hacer lo que decimos. Y muchas veces hablamos del amor de Cristo, y el amor de Cristo no es solamente arrimar a alguien a la iglesia para que en la iglesia se encarguen de la persona que trajimos. No es solamente decir que voy a orar por vos y voy a estar ayunando y tantas cosas. No, la iglesia, el cristiano, es aquel que hace por el otro. Había una frase muy conocida, y te recordarás, Brian y Anto, que estaba en la primera iglesia donde anduvimos juntos, que decía: el amar es satisfacer necesidades. Y la muestra de amor es poder satisfacer la necesidad del necesitado. Entonces, más allá de que tenga una buena respuesta del otro, nosotros siempre tenemos que hacer bien por el otro. No hay chance en esto, no hay negocio, porque, como decía la primera alabanza, y no recuerdo, y recordame porque soy medio, pero hablaba de que y recordar a donde el primer momento, o fue la tercera, no, fue la tercera cuando habló, tercera o cuarta por ahí, donde todo comenzó. Y yo me imagino donde en ese mismo momento, ¿cómo estabas vos? Individualmente todos podemos pensar un montón de situaciones, pero a mí me venía la imagen de un niño indefenso, totalmente sufrido, totalmente sucio, y hasta tal vez delincuente por haber la vida hacerlo. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo te veía vos, Dios? ¿Vio todo lo que eras? ¿Vio lo que hacías? ¿Vio lo que hiciste? ¿Vio las macanas que te mandaste o cómo te comportaste? No, eso lo sacó totalmente a un costado, no importó, sino que lo único que vio fue tu necesidad. Empezó a ver tu necesidad, empezó a solucionar tu problema, pero en tu necesidad. No, nunca, yo no creo en eso de constantemente remarcar lo que el otro está mal para que lo cambie, para que pueda ser bendecido por Dios. Dios hace al revés para mí, totalmente al revés. Primero te ama y después vos solo te vas dando cuenta de lo que tenés que cambiar. Porque es algo que no es increíble, pero es la única forma. Vamos, y me voy, así vamos siguiendo. Ese es lo que hablábamos recién. Les hablé de poder quererle a Dios, empezar a Dios a hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer son obras, pero esas obras que salen del corazón, que salen en el primer pensamiento. Muchas veces dudamos a veces de ayudar a alguien porque pensamos que si ayudamos a alguien en lo material, pongamos, en lo material, después me va a faltar. No, hacelo igual. Si lo pensaste y vino de parte de Dios, hacelo igual. Siempre yo digo, ¿sabe cuál es para mí? Porque a veces somos muy místicos y queremos que Dios nos revele en un sueño, que nos hable al oído, lo puede hacer un montón de veces, pero muchas veces seamos sensibles a lo primero que sentimos en nuestro oído espiritual, en esa voz en la mente, no en una voz audible, sino y hagamos y dejemos que Dios después haga lo que tenga que hacer. Mira, una vez, y les cuento, iba caminando, saliendo de ahí de los monoblocks donde vivía cuando era soltero, y voy caminando y por allá veo dos que vienen, ¿sí? Y dos muchachos que vienen, y el primer pensamiento fue cruzar a la vereda de enfrente. Era de día, pero el primer pensamiento fue cruzar a la vereda de enfrente. Cruzo la vereda de enfrente
Me quedo hablando con la kiosquera que era la madre de un amigo y por allá vemos que le estaban robando en la esquina al que venía atrás mío. O sea, fue lo primero que pensé, lo primero que hice. Otra vez me pasó al revés, y esto es posta, es verdad. Iba caminando con una campera nueva que me había regalado mamá, que le había costado mucho, las zapatillas nuevas, que las cuidaba con... Justo vino mi primo, le había prestado mi campera que andaba para todos lados y me fui con esa campera nueva. Caminando, venían dos, misma situación, otra calle, venían dos y no pasa nada. ¡Pum! ¿Qué me comí? Un sopapo en la cara así, tirado en el suelo, me quedé sin campera y sin zapatilla. No le hice caso a lo primero que pensé. Siempre que sea lo primero que pensé, que yo entienda que es bueno. No sea lo primero que pensé cuando alguien me dijo algo y quise darle un manotazo. Eso no, porque ya automáticamente sé que está mal. ¿Sí? Pero esas cosas, eso es escuchar a Dios, ser sensible a lo que Dios nos dice. Bueno, volvamos porque me acordé de esa anécdota. Paso 3, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 12. Dice, capítulo 3, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, que no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es bien explicativo. La peor parte de nuestro cuerpo es la lengua. La identificamos con la lengua y la traducimos a las palabras que ejecutan nuestra lengua. Una de las cosas que tenemos y que tenemos que siempre ser delicados, como cuando les dije hace un ratito, les dije, uno de los principios era, las personas no leen la Biblia, las personas no conocen la palabra, la mayoría, y no identifican lo que está mal y lo que está bien. Hasta que el Espíritu Santo empieza a transformar sus corazones, empieza a cambiar ese corazón que no entendía nada y ahora empieza a entender y a sentir que eso lo hace solamente Jesús. Por más que yo le diga que es un pecador, que está haciendo las cosas mal, lo único que le estoy ejecutando es un juicio y una especie de veneno, como dice la lengua. Un veneno mortal que lo que hace es alejarte, aunque sea de vos, porque tal vez a otro lo escuche. Cuando nosotros se le hablamos, siempre digo, decía un pastor hace muchos años, nosotros no somos los que vamos a torcer la voluntad de la persona
por nuestras palabras o nuestra forma de dirigirnos, sino lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir abriendo su voluntad. Nosotros tenemos que abrir la voluntad, somos abridores de voluntad, pero una voluntad no se puede abrir cuando lo único que el otro percibe, por más buena intención que tenga, porque si yo te digo a vos, hoy, tenés una enfermedad y te digo, tengo acá una inyección guardada en la cartera de mi señora y te la quiero aplicar. Yo sé, y lo comprobé yo, tenía la misma enfermedad que vos, y me la apliqué y sané. ¿Vos dejarías que yo saque una jeringa del bolso de mi señora y ahora mismo te inyecte? No, pará, tranquilo, mostrame, enseñame. Entonces, a lo que voy yo, nosotros a veces muy desesperados queremos ir a pinchar a la gente y si pinchamos a cualquiera que pinchemos hoy, va a gritar, se va a ofender, se va a enojar y se va a ir del lado tuyo. No sé si estuvo buena la explicación, pero bueno, se me ocurrió eso en ese momento. Así que, pero voy a eso, hay que primero decir, no, vení, no te va a doler, te acaricio, ¿vieron cómo le hacen? Te golpean para que duela menos la enfermera y demás. Bueno, va a haber algo antes. Entonces nosotros hoy estamos en una situación con Verónica, que el otro día me decía que no sabía cómo hablarle como expresaba más que no sabía, era difícil hablarle a una mamá que perdió un hijo muy chico y que si bien mostraba más sus signos de fe, de creer en Dios y demás, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo de que ese dolor se va a ir si es tan temprano y tan doloroso e inentendible? Si todavía no conoce la palabra, si no conoce qué va a haber o no tiene la certeza y la seguridad que mañana lo va a ver de vuelta a su hijo. ¿Sí? Entonces, le digo, no le hables de la Biblia, no le hables de Dios directamente. Que ella vea, que de hecho lo ve porque se aferra mucho a ella, porque es muy buena compañera y demás. Hablarle de eso, hablarle de lo que nosotros pasamos, de las cosas que han pasado, pero de lo cotidiano. Empecé a abrir su voluntad de esa manera y Dios se va a encargar. Siempre dije, en el trabajo pasaba, y hay testigos, te pasa que siempre todos te critican, todos te cargan y demás, pero cuando a alguien le dolía algo, sea lo que fuera, cuando te encontraban solo, te empezaban a contar el problema. Pero uno nunca se cerró a eso, uno se aguantaba como cristiano 1000 cosas que te digan y demás. Pero esa es la forma que quiero ir con esto, es la forma de nosotros no querer al otro intimidarlo, ser humildes, no ser sabios de lo que sabemos, ¿sí? Porque nosotros lo sabemos. Tendríamos que ser sabios entre los que sabemos, a ver quién sabe más, pero no entre los que no conocen y de saber hablo de la palabra. ¿Amén? Entonces, refrene su lengua. Su lengua tiene que ser abierta para que el otro sea transformado en lo secreto cuando usted habla con Dios. Le saque el pecado que le saque lo otro, que cambie lo otro, pero no vaya directo a la persona, ¿verdad? Entonces, vamos ahora un poquito más y terminamos. Y quiero, capítulo 4, verso 13. Y va a ahondar en lo mismo. Va a ahondar en que podamos realmente empezar a hacer lo bueno. Empezar a hacer lo que está al alcance nuestro. Empezar a hacerle el caso al primer pensamiento, a la primera voz esa que sintamos en nuestra mente. Y eso va a cambiar nuestras vidas. Y quiero que cambie para que podamos entender, ¿saben qué? Y voy a hacer otro paréntesis. Muy rápido, pero vamos bien. Hace un tiempo yo me hice como, y está mal, porque podía haber resuelto de otra manera. Murió el que era mi pastor y eso, justo yo estaba con lo que le decía del club y con mis hijos más chicos dándole todo el tiempo, que eso sí está bien, que ellos necesitan, con un nene de 14 y un nene de 11, disfrutar el deporte, disfrutar del fútbol. Encontré siempre
el fútbol como mi lugar hoy misionero. Yo ahí le hablo a todo el mundo sabe que soy cristiano. A todo el mundo ve cómo soy y me preguntan por qué soy y ahí aprovecho y termino predicándole el Evangelio. Pero primero se lo prediqué con mi forma de ser. ¿Cuál es mi forma de ser? Tratar de no pelearme con ninguno y tratar siempre de amigar a la gente. Un club de barrio, Gaby lo sabe por el ND también, sabe que hay conflictos, que todos tienen diferentes culturas, diferentes formas de ver, que hay mucha frustración porque muchos quisieron ser Messi y no llegaron ni siquiera a barrer un estadio o a cortar el pasto en un estadio. Pero hay muchas dificultades y una de las cosas que siempre creo que puedo demostrar es, pará, si él es así es por algo, no entres en el conflicto. Y siempre estoy justificando o justificando se dice, otra palabra, o cubriendo o tratando de explicarle al otro por qué puede llegar a ser así como es, porque todos no vivimos la misma vida. Una vez me dijeron una frase muy mal acertada y que a los pibes cuando empiezan en la delincuencia y demás, ya habría que, esa frase que dicen mucho, habría que matarlos de chiquito, así no se multiplica. Y yo siempre dije, pará, vos tenés un hijo, agarrá a tu hijo, llévalo a esa familia donde se está criando ese que vos querés matar y trae a ese a tu casa. Seguramente cuando traigas a ese mismo chico que vos decís que se muera, seguramente en tu vida, con tu familia, no va a terminar de la misma manera que va a terminar ahora el que era tu hijo en ese hogar. Todos no podemos justificar con eso de que cuando vamos creciendo y demás tenemos decisión de hacer lo bueno y lo malo. Nosotros eso siempre va a estar en nuestra vida, la decisión. Pero esas cosas son las que nosotros tenemos que entender. Siempre es ponete en los zapatos del otro. Fíjate por qué el otro pasa lo que pasa o hace lo que hace. Porque si el otro toma una decisión, hay tantos temas de discusión hoy por hoy, pero toma esa decisión, esa mala decisión que la entiendo yo porque conozco la palabra de Dios, pero ¿consecuencia de qué? ¿Porque quiere o porque fue influenciado por una sociedad, por una cultura, por una familia a tomar determinaciones que van en contra de Dios? Una vez que Él se pueda acercar, que vos le puedas mostrar su amor, vas a poder ayudarlo a transformar. Vas a poder decirle como el Señor, decirle, no, primero te perdono y después, esto no lo tenés que hacer más. Pero una vez que Él pudo comprobar, esa persona pudo comprobar del amor de Cristo en tu persona. Si no, es imposible y vamos a seguir peleando contra algo que no va a cambiar nunca. Dice la palabra en el verso 13 del capítulo 4 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Traficar es hacer negocios y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si se hace la voluntad de Dios, en otra palabra, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Hasta ahí, después vamos a tener el último versículo. Se ha puesto de moda que todo lo que declaremos, todo lo que decretemos, Dios lo va a hacer. Siempre tuvimos con los años dentro del Evangelio la experiencia de poder ver personas que te digan, escuchar a personas que le dicen a la otra persona que viene a orar por un familiar que se está muriendo, andá tranquilo a casa, porque yo declaro y decreto y profetizo y no sé cuántas cosas mal usadas, no quiere decir que no estén en la Biblia, sino mal usadas, que se va a sanar, andá a dormir tranquilo. Y después ver que esa persona que se tenía que sanar falleció, partió con el Señor y uno no sabe a dónde fue a parar su alma. Pero venir esa persona
a reclamar de alguna manera al lugar físico como iglesia de si Dios dijo por qué pasó eso. Y muchas veces en ese afán de nosotros, vamos de vuelta, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Lo he vivido, lo he palpado, lo he sentido, lo he visto. Pero muchas veces la voluntad de Dios es otra. Tuve el triste momento, y eso fue uno de los momentos agobiantes de mi vida, de ver a mi mamá partir con el Señor. Y entender luego de la partida por qué, o empezar a comprender por qué fue así. Porque yo, encima perder el tiempo, y eso también es como una enseñanza de vida. Perder el tiempo queriendo que mi mamá se sane, creyendo realmente que se iba a sanar. Y fue tanto el creer que esa enfermedad no estaba, que no la disfrutaba todos los días de ir a visitarla. Porque era tanta la negación mía al creer que decretando, que profetizando, lo que fuese, mi mamá se iba a sanar, que me perdí el tiempo que Dios me había regalado para todavía estar con ella. Ella pasó 5 años con el cáncer peleando. Y sabe que mi mamá era una mujer que se había separado, ya con... Yo tengo un hermano que tiene la edad de mi hija más grande, 7 meses más chico que mi hija más grande. Imagínense esos dos, eran como los suyos, porque vivíamos en la calle y eran como los suyos. Son gemelos, no, es mi hermano y la sobrina, eran iguales. Pero todos pensaban que eran gemelos o mellizos. Y sabe que mi mamá lo único que le pedía a Dios, una de las cosas grandes, y le cuento ya parte, era tener un hijo cura. ¿Sí? Porque ella se crió en los colegios católicos y demás, pero le decía a Dios y siempre le hablaba, pero no me gustaría que no tenga familia. Y salió un hijo cristiano evangélico y que predique su palabra. Algo parecido estaba en el corazón de mi mamá y yo creo que eso fue una oración de mi mamá sin yo saber a dónde iba a terminar y ella saber a dónde iba a estar. Pero le pude predicar a mi mamá y mi mamá pudo ir a la iglesia. Y una de las cosas que le afectó a mi mamá en la iglesia fue un padre que dirigía una iglesia, un pastor, padre de un hijo y que como padre hablaba tan mal de su hijo y eso la alejó de la iglesia. En ese tiempo, mamá empieza con la enfermedad, pasa esa enfermedad, esa negación que después me enseñó para poder aconsejar a alguien. Y sé que el día de mañana estaré con ella y charlaremos y hablaremos de este tema, tal vez, o tal vez no, ya no nos acordaremos. Pero sabe que cuando mamá en su último tiempo ya le decía que estaba separada, mi papá se separó cuando mi hermano más chico era chiquito y mamá solo le pedía verlo crecer a él y que sea un muchacho aunque sea, no un adulto. Y fue así, Dios la dejó vivir hasta que Alejo tenía, recordame, 16, 17, 16. Ya lo vio grandecito, ya lo vio flaco, alto como yo. Y bueno, y nada. Entonces Dios le concedió eso a ella. ¿Y sabe qué? Fue tremendo ver a mi mamá en la cama con mi papá que estaban separados y que papá la peinara, la limpiara. Mi mamá toda la vida sufrió de los huesos y a veces la palabra de Dios es clara un montón de veces. Y sabe que mi mamá tenía una falta de perdón. La única persona que no podía perdonar era mi papá. Y mi mamá, si tal vez hubiese sido sana en mis oraciones y demás, no hubiese alcanzado eso, a poder estar en sufrimiento y que mi papá se humillara tanto a llevarla para todos lados, a cuidarla, a peinarla. Era la imagen esa, no me la olvido nunca. Peinándola y mi mamá en la cama, casi ya no pudiéndose mover y demás. Eso fue terrible, terriblemente emocionante. Y entendí que mi mamá
pudo sanar lo que tenía en su corazón, que era la falta de perdón. Y como digo yo, ¿qué encaja? El Señor dijo, ya está, ya estás lista, te llevo. Tal vez después se peleaban de vuelta y se armaba de vuelta el lío. Y partió con el Señor. Y estoy seguro, y ¿sabe qué es lo lindo? Es lindo porque estamos hablando de una tristeza. Pero mamá esperó a que yo llegara para partir con el Señor y que estemos todos mis hermanos. Y eso trae gozo en esa prueba. Trae gozo en esa prueba. Terminando la palabra de hoy, el último versículo dice, algunos en algún momento pensaban, hay pecados que son de muerte, dice la Biblia, ¿verdad? El pecado de muerte es básicamente o simplemente un pecado del cual el cristiano rechaza arrepentirse y el cual no confiesa. Cuando nosotros no podemos arrepentirnos de algo, hace que eso nos aleje de Dios, hace de que eso haga una pared entre Dios y nosotros. Entonces un hijo de Dios siempre, porque no hay pecado que no se pueda perdonar, Dios puede por lo que hizo Él en la cruz. Pero todo lo bueno que nosotros podamos hacer, escuche bien, porque tiene que quedar grabado en nuestro corazón, que tenemos que aprender todo lo bueno que podamos hacer por alguien, por nuestro prójimo. El otro día trataba de enseñarles de primero conmigo mismo y después con los demás, porque así voy a entender el valor de eso. Todo lo que yo pueda hacer y no lo hago, por más que el otro no lo merezca, pero yo sé que lo puedo hacer y no lo hago, es un pecado que puede ser de muerte. ¿Sí? Porque es algo que como no tengo que rendir cuenta a nadie, lo puedo guardar escondidito y nadie sabe que yo pudiendo hacerlo podía hacer. Eso puede hacer que me aleje de Dios. Yo no creo que la salvación se pierda, ¿eh? Es un tema largo, porque si Dios ya murió por vos y lo decidió así, ya está. Pero sí va a hacer que en nuestra vida, que identifiquemos estas cosas, el buen camino que estamos llegando a la salvación y que vamos por buen camino. Pero en tu vida, hoy mismo, cuando llegues a tu casa, hoy mismo con vos mismo, si podés hacer algo bueno por vos mismo, tanto como dejar un mal hábito, una mala adicción, algo que te está afectando a vos y no lo haces, es un pecado que puede terminar siendo un pecado de muerte, porque no hay un arrepentimiento en tu corazón, no hay un cambio de mentalidad, un cambio de mente, ¿sí? Eso lo enseña muy bien el pastor, esa metanoia que significa cambio de mente, empezar a entender o a aborrecer, a tener de menos eso lo hace el Espíritu Santo, pero siempre Dios es muy caballero en esto, no se mete a cambiarte, golpea para ver si vos querés cambiar, golpea para ver si puede entrar y cenar con vos, como dice en Apocalipsis. Apocalipsis no habla de la gente de afuera, a veces se usa para decir que golpea la puerta para cuando vamos a evangelizar, no, habla de la iglesia, estaba golpeando la iglesia el Señor, estaba golpeando nuestro corazón. Y dice, yo quiero entrar para cambiar. ¿Me dejás que entre? Y ese abrir la puerta, es ese arrepentimiento, el reconocer que yo algo estoy haciendo mal. Y peor aún, que puedo hacer bien y no lo estoy haciendo. Que pudiera pedirle perdón a aquel que me lastimó y por orgullo no lo hago. Eso también es esto de poder hacer bueno y no hacerlo. Cambiemos eso y vayamos por esto. Entendamos el gozo en la prueba. Eso nos fortalece, eso nos va a dar paciencia para poder seguir caminando y esperar las cosas buenas que tiene Dios preparadas para nosotros. Y Dios va a poder hacer en nuestra vida un montón de cosas y maravillas. Pero lo mejor era eso que habla en Juan 14, de que puedan ser transformados. Yo siempre digo, dice el Señor que nosotros podemos hacer todo lo que Él hizo mientras caminó. Hasta levantar un muerto, resucitar un muerto. Sí, se puede.
¿Para qué? Tendría que ser la pregunta. ¿Para qué serviría en ese momento? ¿Para qué serviría que mi mamá en ese momento siguiera con vida? No, Dios sabe por qué no. Pero sí entendí el por qué sí hizo que partiera en ese tiempo o sufriera eso. Entendí que era porque algo le faltaba en su corazón, era perdonar a mi padre. ¿Sí? Entendí eso. Y entendí que eso era la seguridad de su salvación. Entonces, mi hermano, hoy tenés la oportunidad. ¿Querés que Dios haga cosas con vos? ¿Querés que Dios solucione y nos traiga sanidad? Hoy vine con un dolor, le decía a Brian, no podía estar de la contractura que tenía y me dolía mucho la cabeza. Una contractura, me falta un poquito más de deporte. Entonces, estoy así y digo, ¿hay opresión del enemigo? No estoy cuidando mucho del cuerpo, parece. Pero así creo hasta en ese momento que Dios me iba a sacar ese malestar que tenía. Y hoy ya estoy diferente. Eso lo puede hacer Dios. De eso, como de orar, y me jacto del testimonio de sus pastores, de orar por un vientre y que, bueno, se multiplicaron. Y vamos a ver si terminan ahí o siguen. Sí, creo. Creo que puede ser así. Creo en darle a Dios la voluntad, decirle que Él haga su voluntad y que mi hijo, que podía pasar un mal momento, ni siquiera sufrió nada. Ni siquiera la operación sufrió. Entonces creo en poder orar por un endemoniado y que el demonio salga de ahí, se manifieste y se vaya. Creo, lo vivo, lo hice. Pero creo más en que esa persona que reciba el milagro pueda ser transformada su vida, pueda ser cambiada su vida, su persona, forma de pensar. Ese para mí, humilde opinión, es el milagro que hablaba Jesús, que aún mayores harán. Porque era el de transformar la mente de las personas, hablando de alguien que ya no está en la presencia de esas personas, hablando de Jesucristo y siendo reflejado por nosotros. Ellos nos ven a nosotros, nos leen la Biblia. Algún momento la leerán, pero primero nos ven a nosotros. Si yo voy con mi sabiduría y la tengo clara, no gano a nadie. Háblales de amor, mirar a los ojos, decirle que lo que necesite, vos sabés lo que necesite, Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar el primer pensamiento para que nosotros lo hagamos, lo ejecutemos. Vamos a orar y darle gracias a Dios a través de una oración. Y yo quiero invitar, si me permite el pastor, si alguien tiene una dolencia, si alguien tiene algo en lo que está luchando, pero que pueda, sea enfermedad, sea espiritual, sea lo que fuese, pero le voy a pedir que conforme la palabra venga a este lugar, pero con gozo. Venga entendiendo que se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero siempre digo, Dios necesita a veces de la palabra o de alguien que imita la palabra, el que la recibe y el Espíritu Santo en medio. Por eso, si nos pusiéramos de acuerdo, el que la imita, el que la recibe sobre algo, Dios iba a hacer, porque Él está en el medio. Yo creo que Dios aún hace milagros. Hemos entendido con los años y hemos compartido mucho con el pastor que nos faltaba en este último tiempo era entender más las palabras. Lo espiritual viene automáticamente, pero tiene que tener un porqué. Con los testimonios que les contaba, tiene que haber un motivo. Y el mayor motivo es la transformación de sus hijos en esta tierra para seguir transformando, ¿sí? Y transformando y trastornando. Hoy hay una decisión. Hoy lo que determinemos hoy, a través de su palabra, de entender estos principios, va a trastornar. Trastornar es cambiar algo brusco, algo, tu pasado. Los que estamos aquí,
o que venimos caminando, entendemos que cambió mucho. Fue trastornado nuestro pasado, ¿sí? Pero nuestro presente cambiará automáticamente y lo que viene es el futuro. Y todo nuestro futuro, si nosotros entendemos estos conceptos de la palabra de Dios y más, va a ser eficaz. Todo lo que hagamos de aquí en adelante y lo que tengamos hasta que se nos apague la luz y aparezcamos allá arriba o hasta que venga el Señor, que cada vez está más pronto a venir, va a ser eficaz. Eficaz no es color de rosa, eficaz es certero. Cuando venga otra prueba, cuando venga otra lucha, voy a estar con gozo. No voy a estar preguntando por qué y voy a tratar de entender por qué fue. No, para qué simplemente estoy sufriendo esto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra fue sembrada en nuestro corazón. Porque tu palabra siempre que viene de ti nos habla de más amor y amor hacia los otros. Nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida tiene que tener la certeza, Señor, de que tú caminas con nosotros, aún en la prueba, en la dificultad, en la lucha, en la enfermedad, papá. Tú estás. Y tus hijos nos gozamos en ese momento. Y tus hijos entendemos que cuando nosotros caminemos, ellos verán a Dios en nuestra vida. Cuando lleguemos a nuestros hogares, Señor, aquellos que aún no comprenden tu palabra, porque como decía, tu palabra no la leen, papá. Ellos ven en nosotros. Ellos ven en nosotros. Te ven reflejados, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que nuestra forma de hablar y dirigirnos cambie. Que nuestra lengua sea de bendición y no de maldición. Padre, enséñanos a refrenar, a manejar, como decía tu palabra, ese pequeño timón de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que es la lengua, a buen puerto, Señor. Llévenos, Señor, llévanos, Señor, a puertos deseados. Esos puertos serán personas que están buscando de ti, Señor. Y no de que nosotros nos mostremos mejores, sino que te vean a ti con el amor que tú nos recibiste, Señor. Y no nos pusiste en pero nada de nuestra vida. Simplemente nos amaste. Oh, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te favor, Dios te mire con agrado